Buenas tardes. Estamos aquí para hacer la entrevista al señor César. Somos estudiantes de la Manuela Beltrán de Colombia. Somos estudiantes del cuarto semestre de profesional en ciencias del deporte. Soy María Fernanda Chicaiza. Y mi nombre es David Santiago Osorio. En este momento la entrevista, como ya lo dijo mi compañera, con César, que es un experto que nos va a colaborar en el tema de la sarcopenia en el adulto mayor. Entonces, abro paso a César para que haga su presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento. Soy el doctor César Jean-Paul Silva Silva. Soy médico egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista de Perú. De igual forma, soy bachiller en tecnología médica con nombre en radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con amplio recorrido laboral en lo que es diagnóstico por imágenes de tanto osteomuscular, con manejo específico en resonancia magnética, tomografía y manejo de rayos X. De igual forma, fui miembro de primera línea durante mi época de interno en el Hospital Nacional Sergio Bernales de la ciudad de Lima durante el proceso de la pandemia, y actualmente laboro en la clínica San Bernardo en el distrito de Jesús María en Perú. Estoy muy agradecido por la invitación y de igual forma soy creador de contenido en la página de Instagram doctor.estetomé. Muchas gracias por la invitación y espero a poder resolver todas las dudas que se les pueda. Muchas gracias. Bueno, procederé a compartir pantalla. Si quiere, César ya pues puede compartir también la cámara para que todos aparezcamos en la grabación. Vale, listo. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que pues es más general y que nos reúne el día de hoy acá, y es el tema de la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, empecemos con la definición de qué es la sarcopenia. Primero que nada, debemos definir etimológicamente sarcopenia. Sarco viene del latín carne, en este caso de nosotros músculo, y penia significa pérdida o deficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la sarcopenia, por definición etimológica, es la pérdida muscular. Ahora, vamos a ver cómo lo define. La NSI, que es el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, define la sarcopenia como aquella afección que se caracteriza por pérdida tanto de masa, de fuerza y de fusionamiento de los músculos, principalmente en los adultos mayores. Vamos a recalcar que esta está considerado como una enfermedad a partir del año 2016, ya que es reconocida por la OMS dentro de la clasificación internacional de enfermedades, mayormente conocido como el CIE en su versión 10. Y esto se maneja con el código M62.84. Y aunque no existe un consenso claro sobre una definición precisa, los diferentes grupos de trabajo internacionales se enfocan que la sarcopenia es la pérdida tanto de, como lo dije anteriormente, de la fuerza, de la masa y del funcionamiento de los músculos. Ahora, como sabemos, el proceso de envejecimiento es un proceso normal que va a progresar durante nuestra vida. Es una situación fisiológica que ocurre dentro de unos márgenes concretos. Ahora, tenemos que definir que la sarcopenia es un deterioro, es una pérdida muscular, pero que no se va a iniciar en la época del adulto mayor, sino que su inicio va a ser de entre los 30 y 50 años y se va a acrecentar en la época la época de los adultos mayores, que quiere decir mayor a 60 años. Vale, listo. O sea, podríamos decir que es parte del envejecimiento normal del ser humano. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Eh, si bien eso es parte del envejecimiento normal, se define sarcopenia porque hay un deterioro mayor de la pérdida muscular.
Recuerden que el envejecimiento es una pérdida fisiológica de las funciones. Es como cuando una persona hace una definición de una pérdida auditiva o una pérdida de la vista fisiológica propia de la edad a perder la vista o la audición por algo patológico. Quiere decir que algo que produzca un impedimento al funcionamiento normal de la persona. Ok, por eso se le denomina patología. Sí. Vale, Exacto. entonces, procedemos a la segunda pregunta. ¿Existe relación entre la sarcopenia y otras enfermedades como la obesidad? Muy buena pregunta. Sí existe una relación entre la sarcopenia y otras enfermedades. Es más, la relación con la obesidad tiene una terminología específica y se le conoce como obesidad sarcopénica. ¿Qué quiere decir una persona que tiene obesidad sarcopénica? Quiere decir que hay una pérdida de la función y de la masa muscular y adicionalmente se le va a asociar un mayor incremento de grasa. Esta evidencia va a hacer que generalmente se observe un peor pronóstico patológico en cuanto a la morbimortalidad de estas personas, ya que todos los factores, tanto de la sarcopenia como de la obesidad, van a influir en el deterioro de la persona. Otras de las enfermedades que pueden estar relacionadas a la sarcopenia es la desnutrición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona obesa y una persona desnutrida pueden de igual forma desarrollar sarcopenia. Es como el dicho común que escuchamos en la calle, que siempre es malo el exceso y tanto en exceso por defecto. O sea, quiere decir que es el exceso de grasa es dañino y de igual forma la disminución de la pérdida de los nutrientes también de igual forma es dañino. Bueno, o sea, quiere decir que, digamos, si la persona tuvo malos hábitos en su juventud, como lo son el comer mal, no dormir bien, no practicar ningún tipo de actividad física, puede influir en la aparición de esta patología. Exacto. Si bien el exceso de consumo de comida chatarras, la ausencia de actividad física, el sedentarismo, están relacionados al desarrollo de la sarcopenia, el otro extremo también está desarrollado de la sarcopenia. El exceso de ejercicios, la mala alimentación, la malnutrición, y de igual forma están asociados al desarrollo de sarcopenia. Ambos extremos de índice de masa corporal pueden asociarse al desarrollo de sarcopenia. Y aún más, si la sarcopenia en el momento de ya estar la enfermedad instalada dentro de la persona, y adicionalmente a esto, si se le agrega obesidad o desnutrición, pueden acrecentar el deterioro de la persona enfocándonos principalmente en la sarcopenia. Vale, listo. Entonces ahí me surgió una duda y es que, bueno, acá se relacionó hacia la obesidad, pero también se podría relacionar y de qué manera con la osteoporosis. Muy buena pregunta. Si bien la sarcopenia se denomina como la pérdida muscular, debemos nosotros saber que existe una estrecha relación entre el músculo y el sistema óseo. Si bien la osteoporosis y la osteopenia también son afecciones que se producen durante el envejecimiento, vamos a asociar a una persona que tiene sarcopenia y de igual forma tiene osteoporosis, esta persona va a tener un riesgo mucho mayor a producirse fracturas patológicas o fracturas por caídas, ya que al perder masa ósea, estos huesos son mucho más frágiles y al perder de igual forma masa muscular, no va a tener la protección que nosotros actualmente tenemos al sufrir una caída, ya que no va a haber músculo que amortigue el golpe al producirse la caída y se va a producir las fracturas. Mm. Escuchaba, bueno, leía que uno de los síntomas de la sarcopenia es precisamente las caídas por debilitamiento, según creo que es lo que tú mencionas. Exacto. Como en uno de los síntomas principales o cómo se diagnostica una sarcopenia es cuando ubicamos a una persona en una silla y no puede pararse sin el apoyo de los brazos. Entonces, con eso observamos que hay una debilidad a nivel de fuerza.
Entonces, una persona que tiene debilidad muscular, es más fácil que se pueda producir una caída no intencional. Y por el mismo hecho de haber perdido masa muscular, no va a haber una protección a nivel de ese hueso. Es por eso que nosotros de niños hemos sufrido caídas haciendo deporte, en la adolescencia jugando fútbol o corriendo, y generalmente no sufrimos una fractura. En cambio, los ancianos simplemente al realizarse un tropezón y caer directamente al piso, al no tener esta protección muscular, produce este tipo de fracturas, que principalmente en los ancianos son generalmente la mayor fractura que se produce en los ancianos es la fractura de cadera. Ok, entonces yo creo que pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los causantes del inicio o aparición de la sarcopenia? Muy bien. Como les explicaba anteriormente, la principal causa de la sarcopenia pues, es algo inevitable, es el paso del tiempo y el envejecimiento, ya que en estos procesos de envejecimiento van a interactuar varios factores, como los factores genéticos, los factores hormonales, los cambios de estilo de vida, la pérdida de peso que puede presentar en los ancianos y la pérdida de las unidades motoras a nivel de la médula espinal. Ahora, todo esto es conocido como una sarcopenia primaria. ¿Qué quiere decir esta sarcopenia primaria? Que se va a producir solamente por la edad y el envejecimiento. No se va a producir por ningún agente causante externo. Esto es simplemente fisiológico, la sarcopenia primaria. Ahora, también tenemos la sarcopenia secundaria. ¿Qué es la sarcopenia secundaria? Esto se va a producir cuando hay una enfermedad sistémica que va a producir procesos inflamatorios o daños a nivel muscular que van a terminar en una pérdida tanto de la masa y de la función muscular. Por ejemplo, ¿en qué patologías podríamos hablar en este caso? Patologías como neoplasias, otras patologías como pacientes con una ingesta inadecuada, como pacientes con anorexia, pacientes con daños a nivel a nivel de los epitelios intestinales, en los cuales no producen una buena absorción de nutrientes. Pacientes con mala absorción producen también una sarcopenia secundaria. ¿Secundaria a qué? A otra patología. Por ejemplo, todo paciente con neoplasia siempre va a tener un riesgo alto de producir sarcopenia. Pacientes con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, de igual forma presentan un riesgo de desarrollar sarcopenia, indistintamente a la avanzada edad o la edad previa al envejecimiento normal. Si tenemos un paciente de 35 años con un cáncer avanzado, puede presentar sarcopenia. Y esto no es una sarcopenia primaria, sino es una sarcopenia secundaria al cáncer que está presentando. Y digamos, en el tratamiento, ¿serían iguales en esos dos tipos de sarcopenia? No, porque el tratamiento principal en la sarcopenia primaria, si bien no en la sarcopenia primaria no es un tratamiento que va a curar la enfermedad, es un tratamiento que va a tratar de evitar que haya un desarrollo más marcado de esta enfermedad. Mientras que en una sarcopenia secundaria, lo que primero que nosotros vamos a tratar es la enfermedad que está causando la sarcopenia. Luego de tratar la enfermedad que está tratando esa sarcopenia, por ejemplo, una anorexia, luego de haber superado ese proceso de anorexia, se produce el tratamiento para recuperar la masa muscular perdida. En cambio, en la sarcopenia primaria, al ser un deterioro en el transcurso del tiempo, esa masa perdida en muchos casos ya no es recuperable, principalmente en los ancianos. Lo único que nosotros hacemos es evitar que esta pérdida siga progresando. Ok, entonces yo creo que por aquí podemos continuar. Ya creo que esta se relaciona mucho a las anteriores preguntas, entonces pues sí, continuemos. Bueno, según su experiencia y sus conocimientos, ¿cuál es la población más afectada por esta afección? Como ya nos dijo, no solo se da en el adulto mayor, sino pues también en personas jóvenes, aunque en menor medida. Entonces, pues... Exacto. Principalmente la población afectada, como lo dijiste, es principalmente la población adulto mayor. Estas poblaciones son aquellas personas mayores a 60 años, pero debo acatar algo importante,
que la pérdida de masa muscular no se inicia recién a los 60 años. Esta pérdida de masa muscular, perdón, va a iniciar a partir de los 30 años, que si bien va a ser una pérdida muy poco perceptible, ya se puede ir iniciando en esta etapa de la vida. Lo que sí se remarca es que este proceso se acelera a partir de los 60 años. Ahora, como tú dijiste y como dijimos anteriormente, no es una enfermedad específicamente de los adultos mayores, ya que personas con desnutrición, pacientes con patologías oncológicas, también pueden presentar esta patología. Ok, entonces ahí me surge la duda de que, bueno, si decimos que solo se inicia, pero pequeño, en pequeña proporción desde los 30 años, un adulto de 30 años que haga ejercicio, esté saludable en cuanto a su alimentación y demás, también empezaría a perder, o sea, ya no tiene posibilidades de ganar masa muscular. Ah, ok, te explico. Lo que sucede es que esta pérdida, este rango entre 30 a 50 años, que es donde se inicia, donde se puede iniciar la sarcopenia, el proceso es lento, pero no quiere decir que no gana masa muscular. Recordemos que cuando hablamos de pérdida de masa muscular, hablamos de que las personas, nosotros cuando ganamos masa muscular, no es que al hacer ejercicio o al consumir proteínas van a aparecer nuevas fibras musculares, ¿no? Aquí lo que se va a producir es una hipertrofia, un crecimiento en tamaño, más no en celularidad, de las fibras musculares. Entonces, si bien una persona entre 30 y 50 años puede seguir ganando masa muscular, va a llegar un punto de su vida que esta masa muscular ya no va a poder seguir aumentando. Entonces, lo que hace una persona que generalmente en este grupo de edades hace ejercicio es mantener la masa muscular que tiene en su organismo y no perderla. Por eso es importante en el ejercicio como medida preventiva para el desarrollo de la sarcopenia y en el caso de tener sarcopenia, el evitar que su progresión. Tengo una duda. Si a partir de los 30 años es posible que se empiece a desarrollar la sarcopenia, ¿hay alguna forma de identificarla a temprana edad? Inicialmente no, porque al hacer las evaluaciones en una persona con que supongamos que recién está desarrollando sarcopenia, al hacer las evaluaciones clínicas, pues el paciente no va a presentar esa dificultad para pararse o al hacerse los estudios de resonancia magnética no se va a observar una pérdida de fibras musculares, porque son pérdidas imperceptibles. Como te explicaba, de 30 a 50 años la pérdida es mínima. A partir de los 60 es donde se empieza a observar una pérdida marcada, ya que a partir de esta edad ya se observan el deterioro también de otros sistemas, como el sistema óseo, como propiamente el sistema endocrino. En el caso de las mujeres, ya hay una pérdida a nivel del sistema reproductivo con la menopausia, y esto ayuda a acrecentar esta patología, ya que el componente hormonal, el componente de las hormonas sexuales, o en el caso de los hombres, el componente de la testosterona, que si bien entre los 30 y 50 años ya se encuentra marcada, a partir de los 60 eso ya va a decaer. Y esto es una de las hormonas que influyen bastante en el proceso de ganancia muscular. Listo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Mm, ¿Qué métodos conoce usted para contrarrestar o tratar al adulto mayor que ya fue diagnosticado con sarcopenia? Ok, eso es algo muy importante en el caso de las personas que presentan sarcopenia. En la actualidad no existe un tratamiento medicamentoso con fármacos para tratar la sarcopenia. Sin embargo, existen existen tratamientos los cuales pueden contrarrestar la progresión de la sarcopenia. Uno de los tratamientos, por ejemplo, que podemos encontrar son los tratamientos con testosterona, ya que en los pacientes con, con sarcopenia generalmente van a presentar bajos niveles de testosterona. Entonces quiere decir que estos pacientes no pueden desarrollar masa muscular. Entonces se le aplica tratamientos con testosterona para que pueda aumentar la grasa muscular, principalmente a nivel de las piernas, ¿no? Otro de los tratamientos también que se aplica es el tratamiento con hormonas de crecimiento.
Esto de igual forma para aumentar la masa muscular y la fuerza en personas con deficiencia, ¿no? Esto generalmente se va a usar con personas que tengan sarcopenia, pero tengan otra condición como el hipopituitarismo y no tengan el desarrollo normal de la hormona de crecimiento. Y por ende, a pesar de que hagan el ejercicio debido, no pueden desarrollar músculo. Otro tratamiento importante es el tratamiento nutricional. Las dietas principalmente que se dan a pacientes con sarcopenia tienen que ser ricas en proteínas que puedan aportar fuerza y disminuir el riesgo de la sarcopenia progrese, ¿no? Y otro de los datos importantes de la sarcopenia, otro de los métodos para contrarrestarla es el ejercicio físico. El ejercicio físico, principalmente el entrenamiento y el ejercicio diario, van a mejorar la fuerza muscular, la resistencia y de igual forma el equilibrio, que es lo que nosotros queremos evitar que pierda el paciente, ¿no? Porque si tenemos un paciente X que tenga sarcopenia, simplemente no tiene el equilibrio, no tiene las fuerzas en las piernas, puede sufrir una caída y puede sufrir una fractura a nivel de cualquier músculo, una fractura a nivel de cualquier hueso, y principalmente los huesos de la cadera, que se encuentran vasos sumamente grandes, como la arteria femoral, puede lesionar el vaso y puede llegar al paciente, incluso llegar hasta la muerte. Entonces, nosotros evitamos con el ejercicio que se desarrolle esta pérdida muscular, ¿no? Que se controle la pérdida muscular y que principalmente, si bien no vamos a lograr que el paciente gane una masa muscular bien marcada, podemos lograr que el paciente siga manteniendo la fuerza muscular, principalmente en las piernas. Y de igual forma podemos hacer que el paciente mantenga el equilibrio y así evitar disminuir el riesgo de caídas y por ende el riesgo de fracturas. Vale, me surgió una duda que tú decías que el tratamiento también era lo de la testosterona. Digamos, una persona que en su juventud entrenó, no sé, fisiculturismo y se inyectó este tipo de cosas para pues hacer crecer, hipertrofiar sus Ok. músculos. O te hablas ahora de los anabólicos. Sí, Ok. ¿ahí tiene algún efecto para que después desarrolle sarcopenia? Te comento, justo en las investigaciones no hablan que directamente de los opioides o bueno, de los anabólicos como, como predictores de sarcopenia. Más bien, hay algunos anabólicos u opioides que se usan para tratar la sarcopenia en algunos tipos de pacientes. Mm, Entonces, vale. si bien obviamente no como personal de salud, yo no voy a recomendar a una persona joven, pues, el uso de anabólicos para ganar masa muscular, pero no, lo que no puedo negar es que no, el uso de anabólicos no está contraindicado o sea, no produce sarcopenia, pero obviamente el uso de anabólicos puede causar otro tipo de patologías dentro del organismo de la persona, ¿no? Ajá, tengo entendido que, o sea, los esteroides pues se tienen de una manera u otra como satanizados, más por el tema del culturismo, ¿no? Si uno utiliza esteroides es para ponerse grande, súper musculoso, pero pues los esteroides también se utilizan en algunos tratamientos o hasta los hemos Claro. consumido sin saberlo, en Ujú. gotas, en pastas. Exacto. A ver, yo como médico te comento un poco. Actualmente un corticoide, que son esteroides, está indicado para tratamiento de COVID-19, principalmente corticoides como la dexametasona, están indicados para el tratamiento de COVID. Te pongo otro ejemplo, pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoides, sus tratamientos iniciales son tratamientos como con corticoides, con esteroides. Ahora, el tema aquí es el exceso, como siempre, todas las patologías, el exceso a la larga produce un daño. Si bien en el caso de los esteroides no producen un daño a nivel muscular, pues pueden producir un daño a nivel óseo. Entonces, el exceso de esteroides también conlleva a pérdidas a nivel de otros sistemas. Ok, Y listo. de igual forma, los corticoides, los esteroides en exceso, de igual forma van a disminuir el sistema inmunológico y por tanto ponen en riesgo a la persona de que se puedan producir infecciones de cualquier tipo, ¿no? Vale, entonces podemos decir, cuando usted dice que el tema de la testosterona para
método para contrarrestarlo se refiere al conocido reemplazo hormonal. Bueno, el reemplazo hormonal generalmente podemos hablar un poquito del reemplazo hormonal en el caso de las personas con cambio de sexo. Si bien la testosterona es una hormona que principalmente se desarrolla en hombres, de igual forma se encuentra en un determinado porcentaje en mujeres. Es igual que los estrógenos. Nosotros también, al ser varones, también tenemos estrógenos en nuestro organismo, pero no en la misma proporción de las damas, ¿no? Entonces, la testosterona, principalmente si hablamos de sarcopenia, la vamos a utilizar como tratamiento para ganar masa muscular. Entonces, si el paciente está perdiendo masa muscular y está perdiendo fuerza a nivel de las piernas, podemos indicar un tratamiento con testosterona, pero recordemos esto siempre tiene que ir agregado a la dieta, al proceso nutricional y también al desarrollo de ejercicios. Ya que como podemos, ustedes, básicamente, si ustedes, la carrera de ustedes saben que una persona que si bien se alimenta adecuadamente, pero no realiza ejercicio, pues de una u otra forma va a empezar a ganar peso, ¿no? Y caso contrario, la persona que hace ejercicio en exceso, pero no se alimenta bien, obviamente va a perder masa muscular. Entonces, todos los tratamientos tienen que ir uno de la mano con otro. Ok, ok, listo. Entonces yo creo que pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿existen formas de diagnosticar la sarcopenia en el adulto mayor? Si es así, ¿qué formas conoce? A ver, si hablamos de la forma para detectar sarcopenia, generalmente el diagnóstico es clínico con algunos exámenes, pero el diagnóstico definitivo se va a basar, te les voy a decir las siglas, la EWGSOP va a definir la sarcopenia básicamente evaluando tres componentes: la cantidad y calidad de masa muscular, el bajo rendimiento físico y la baja fuerza muscular. Entonces, si vamos a tener un paciente con sarcopenia, vamos a clasificar en tres grupos, ¿no? Si el paciente solamente presenta baja cantidad y calidad muscular, podemos decir que tiene una sarcopenia leve. Si tiene a esto se le agrega el bajo rendimiento físico, pasamos a una sarcopenia moderada. Y si le agregamos la baja fuerza muscular, pues consideramos que esto ya es una sarcopenia severa. Okay. Ahora, otros métodos adicionales, pero que no son específicamente los de diagnóstico, son estudios como la resonancia magnética, la tomografía computada, la ecografía, etcétera, etcétera, para poder evaluar el tamaño y el volumen muscular, ¿no? Estos exámenes ayudan imagenológicamente a nosotros los médicos dentro de los exámenes para poder confirmar que un paciente tiene sarcopenia. El mismo caso se presenta en pacientes con osteoporosis, si bien el diagnóstico inicial es clínico, el diagnóstico por imágenes como la densitometría ósea son ayudas diagnósticas para nosotros poder diagnosticar efectivamente la enfermedad. Más o menos, ¿en qué edades se puede iniciar a diagnosticar esa sarcopenia? Como nos dijiste anteriormente, desde los 30 años empieza a desarrollarse, pero pues en ese entonces no se puede diagnosticar. Entonces, ¿desde qué años se podría? Si bien no existe un consenso, porque dentro de la sarcopenia no es una enfermedad, eh, una enfermedad que directamente causa la muerte, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, enfermedades como el cáncer de próstata en el caso de nosotros los varones, que sí tienen una normativa internacional que indican a partir de qué edad o de qué edades o en qué momento se deben iniciar los diagnósticos. Yo creo desde mi punto de vista que un paciente ya dentro de los 50 años ya debe iniciar dentro de las evaluaciones generales, iniciar las evaluaciones para evaluar la fuerza y la masa, la fuerza y la función muscular, ¿no? Yo creo que dentro de los mayores de 50 años ya se puede observar deterioros a nivel muscular, ya que estos pacientes, entrando a la edad de 50 años, ya va a haber una depresión a nivel hormonal y por ende la testosterona va a bajar y el paciente ya no va, uno, ya no va a tener las ganas de hacer el ejercicio y dos, la masa muscular va a disminuir por la disminución de testosterona.
Y adicionalmente otras enfermedades que se pueden agregar como diabetes, hipertensión y otras comorbilidades y otras como por ejemplo el sedentarismo que se le puede agregar. Yo estoy de acuerdo que dentro de los 50 años, si bien no es una normativa realizarse como sí lo es en el caso de los varones, el tacto rectal para el tacto rectal a partir de los 50 años para el descarte de cáncer de próstata o las mamografías en mujeres mayores de 40 años para descarte de cáncer de mama, es ideal que las personas, por propia iniciativa de las personas, dentro de sus exámenes generales que deberían hacerse todas las personas una vez al año, esté incluido a partir de los 50 años la evaluación de lo que es la masa muscular. Vale. Listo. Creo que ese punto ya quedó claro. Entonces, sigamos. Bueno, en cuanto a la ingesta nutricional que debe tener un adulto mayor, ¿qué deficiencias nutricionales pueden provocar la aparición de sarcopenia? Okay. De igual forma, como decíamos anteriormente, el exceso y la deficiencia pueden conllevar al desarrollo de sarcopenia, ¿no? Entonces, si nos partimos del punto de de la deficiencia, la principal deficiencia nutricional que conlleva al desarrollo de la sarcopenia va a ser la desnutrición, pero la desnutrición específicamente calórica y proteica, ya que la desnutrición calórica proteica está asociada al desarrollo muscular. Como sabemos, la fuente de energía de los músculos va a ser principalmente proteínas, pero las calorías son necesarias para poder realizar un funcionamiento normal del organismo y de igual forma un funcionamiento normal de los músculos. Entonces, en estas personas que ya tienen un IMC muy bajo, se puede considerar que tienen una deficiencia calórico y proteica y estos pacientes no van a presentar un consumo normal de principalmente alimentos ricos en proteína. Te pongo otro ejemplo. Ahorita que están muy de moda las dietas veganas o vegetarianas, y espero que ninguno de los alumnos esté en desacuerdo conmigo, voy a hablar como médico. Si bien existen algunos elementos vegetales que pueden tener la misma cantidad de proteínas que un trozo de carne, la absorción va a ser completamente distinta. La proteína que se absorbe de la carne, básicamente de la carne animal, es mucho más alta que de lo que se va a consumir en un vegetal. Entonces, principalmente estas personas que siguen un régimen alimenticio basado en las dietas vegetales, generalmente se puede observar que hay una pérdida muy marcada de masa muscular, que bien va a poder ser contrarrestada con suplementos nutricionales artificiales, ¿no? Pero que no sería lo adecuado, sino lo adecuado sería seguir un suplemento nutricional basado principalmente en la alimentación. Ok, y ahí puede haber problema con algún tipo de deficiencia de algún aminoácido, ya sea, no Sí, sé, la lisina, por ejemplo, que es uno que tengo entendido que se encuentra ¿en qué? En la proteína animal. exacto, exacto. La lisina es un aminoácido que ayuda al músculo a poder ganar volumen, a poder hipertrofiarse. Y posteriormente de repente les hablo un poquito de la lisina como complemento, que la lisina va a estar dentro de los suplementos que se les puede dar a los pacientes que presentan sarcopenia, ya que ayuda a que durante el ejercicio se gane más masa muscular. Ok, vale, listo. ¿Qué deficiencias? Pues no sé, Bueno, o sea, tengo entendido hasta el momento que si un adulto mayor, entonces, no consume la suficiente proteína y las suficientes calorías, puede llegar a desarrollar sarcopenia. Es como lo principal, ¿sí? Exactamente, sí. Porque el tema en el caso de los adultos mayores es que la ingesta alimenticia, pues de por sí ya es deficiente. Ujú. Entonces, si tenemos un paciente adulto mayor que de por sí no está comiendo y de igual forma está perdiendo masa muscular, pues el músculo, a pesar de que ya lo pongamos al paciente en un régimen de ejercicio, no va a ganar masa muscular porque tiene que consumir proteínas para recuperarla.
Ok, Entonces, el tratamiento en los adultos mayores tiene que ser multidisciplinario, ya que vamos a poner el ejemplo simple, ¿ya? Un paciente adulto mayor va a tener una gluconeogénesis aumentada. ¿Qué quiere decir? Que para que el adulto mayor consuma, nuestro organismo para funcionar necesita glucosa. Entonces, el adulto mayor para que consuma glucosa va a agarrar glucosa de otras estructuras, que son los músculos. Entonces va a haber pérdida muscular propio de la gluconeogénesis. Otra característica que van a presentar los adultos mayores es que no va a haber una cetogénesis, o sea, no va a haber formación de cuerpos cetónicos. Entonces, las proteínas son las que van a ser encargadas de producir la energía necesaria para el funcionamiento normal del organismo. A esto tenemos que aumentarle que un adulto mayor principalmente va a tener una limitación alimentaria que se presenta principalmente en los adultos mayores. Entonces, estos adultos mayores van a presentar, a pesar de que no hayan tenido desnutrición previa al desarrollo de sarcopenia, van a presentar una sarcopenia sobreagregada a la sarcopenia. Perdón, una desnutrición agregada a la sarcopenia. ¿Por qué? Porque al haber un consumo del músculo por nuestro organismo para la obtención de energía, no va a haber una reposición proteica y también de igual forma de carbohidratos para poder suplir lo que se está consumiendo en nuestro organismo. Y por ende va a progresar tanto la desnutrición y de igual forma la sarcopenia. ok, vale. Yo creería, eso de ¿cómo es que es? La cetogénesis Ah, no lo tenía muy claro en el adulto mayor, no tenía claro que claro, lo que pasa es que ellos en lo los generaban. en los adultos mayores la cetogénesis está relativamente suprimida. Entonces, si está relativamente suprimida, en el proceso de consumo de energía, la principal fuente de energía va a ser la glucosa, ¿cierto? Entonces, luego de la glucosa vienen lo que son las grasas y recién al final se van a consumir las proteínas. Pero en el adulto mayor vamos a encontrar en algunos casos cetogénesis suprimida. Entonces, va a pasar directamente en nuestro organismo a consumir las proteínas que se encuentran principalmente en los músculos. Es por eso que pierden masa muscular también los adultos mayores, porque que no consume los alimentos necesarios para suplir las funciones, para poder suplir la energía necesaria para las funciones biológicas, tampoco va a tener que agarrar de eso, de las proteínas de los músculos. Y por ende, vamos a acrecentar mayor sus patologías, como por ejemplo, de igual forma la sarcopenia, la desnutrición. De igual forma, paciente que si ya tenemos la sarcopenia, ya tenemos desnutrición, también vamos a tener osteoporosis más marcada, porque de igual forma el adulto mayor no va a consumir bien los alimentos. En algunos casos, si es diabético, va a acrecentar la diabetes, va a poder producirse un daño renal y estos pacientes adultos mayores se van a complicar con múltiples enfermedades. Ok, listo. Muy importante ese punto, la verdad. Yo creería que ya pasemos a la octava. Sí. Bueno, Vale, entonces dice, entendiendo al organismo de un adulto mayor como un sistema que se deteriora con mayor rapidez y que ya no es tan resistente como cuando era joven, como lo decíamos anteriormente, ¿qué Ujú. otros sistemas, además del muscular, se ven afectados por el padecimiento de esta afección? Ya nos dimos cuenta que el sistema muscular es uno, pues es el que estamos tratando. En general, el de los huesos, El ocio. el ocio, ¿cuál otro podríamos encontrar? Bueno, principalmente, bueno, me quitaste la palabra de la boca. El principal sistema que está afectado luego del muscular, pues es el óseo, ya que el músculo es el que le servía de protección frente a los golpes y caídas, ¿no? Entonces también le agregamos la osteoporosis en el caso de estos pacientes. Otro de las patologías que se pueden presentar como, no, como dentro de la sarcopenia, pues es los pacientes puede pues acrecentar un poco la diabetes en los pacientes. Ahora, tú me preguntas por qué. A ver, vamos a tener en cuenta primeramente que
Para los músculos, los músculos son el principal órgano que va a captar la glucosa después de haber consumido glucosa oral. Entonces, los pacientes que tienen sarcopenia, pues de por sí no tienen la cantidad necesaria de glucosa para su funcionamiento. Entonces, posterior al consumo de glucosa oral, va a producirse la captación de glucosa en sangre por los músculos, porque no te están teniendo el aporte necesario. Entonces, al haber un aumento de la sobrecarga oral, existen autores que postulan que la sarcopenia va a contribuir en el descenso de la tolerancia oral, que frecuentemente ocurre en el envejecimiento y por ende va a condicionar a la aparición de la diabetes, ya que un paso previo a la diabetes es la resistencia a la insulina, que principalmente se produce por un descenso de la tolerancia oral a la glucosa. Vale. Otro de los sistemas que se pueden ver afectados dentro de la pérdida muscular, pues es el sistema respiratorio. Tú te preguntarás por qué los pulmones se encuentran afectados si no tiene nada que ver. Pues en realidad tiene mucho que ver, ya que los músculos que nos ayudan a la respiración, principalmente el diafragma, es el principal, pero no se encuentra afectado en la sarcopenia, pero sí tenemos afectados los músculos accesorios, que son los músculos que se encuentran en la caja torácica, y esos músculos también van a presentar una pérdida de fuerza. Entonces, un paciente con sarcopenia, pues va a estar más condicionado al desarrollo también de enfermedades respiratorias. Ok. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Creo que tienes el micrófono apagado. Sí. No, no tengo nada que agregar aquí. Vale, no, yo tampoco. Entonces podemos Pasar a la continuar. siguiente pregunta. Ujú. Ya. Entonces, ¿cómo ayuda el entrenamiento de fuerza a la prevención de la sarcopenia asociada a la edad? Bueno, justo estábamos hablando hace un rato de los entrenamientos, ¿no? Bueno, es importante el ejercicio de fuerza o en otras definiciones que se le denomina el ejercicio de resistencia, porque estos ejercicios son los más potentes a ayudar a incrementar la fuerza y la masa muscular. Como podemos haber dicho anteriormente, es importante en los pacientes con sarcopenia recuperar la fuerza y esta fuerza va a ser principalmente en las piernas. Ahora, ¿cómo nos ayudan los ejercicios? Pues principalmente en la ganancia, en la protección, en la protección principalmente la protección ósea, al aumentar el volumen de masa muscular. Ahora, también debemos tener en cuenta que el régimen de entrenamiento en los adultos mayores va a ser completamente distinto a las personas jóvenes, ¿no? Generalmente, ahora, si bien un joven en 4 o 5 semanas vamos a observar un cambio al hacer ejercicios de fuerza, en un adulto mayor estos cambios no se van a ver en un tiempo tan corto. Generalmente, el tiempo necesario para que nosotros podamos observar efectos positivos va a ser un promedio entre 10 a 12 semanas. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios son los que se recomiendan? Pues los ejercicios principalmente son aquellos que tengan que ver con peso, como levantamiento de pesas, o algún otro ejercicio para fortalecer la masa muscular, como por ejemplo los ejercicios que se realizan en natación, ¿no? Ya que en la natación se va a producir una mayor actividad de muchos músculos, ¿no? Tanto de músculos a nivel de miembros superiores como miembros inferiores. Mientras que los ejercicios que se realizan dentro de un gimnasio o dentro de un centro de rehabilitación van a ser ejercicios focalizados principalmente a un determinado músculo, ¿no? Y digamos, una persona que está acostumbrada, o bueno, ya viene realizando ejercicio de fuerza bastante, bueno, periódico, podría seguir realizando eso sin ningún problema, a pesar, bueno, sin importar la edad.
Exacto. Los estudios indican, los estudios indican que no existe una contraindicación ni efectos secundarios a a estos tipos de ejercicios. Solamente existe una sola condición médica que es 100% contraindicado para estos tipos de ejercicios, que generalmente son los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva, con un problema cardíaco muy marcado. Mientras tanto, los otros grupos de pacientes pueden realizar ejercicios. Si ya están acostumbrados a un ejercicio muy marcado, pues disminuir un poco la intensidad, ya que el ejercicio va a conllevar de todas maneras a un gasto energético muy marcado. Entonces, debemos controlar, en el caso de los adultos mayores, las pérdidas de energía y las pérdidas de glucosa que puedan presentar por el sobreesfuerzo físico, ya que los pacientes adultos mayores, sus cambios a nivel de la glucosa son muy rápidos, muy marcados. Entonces, podemos llevar a un paciente que, si bien él refiere que hace mucho ejercicio, podemos llevarlo a una hipoglicemia simplemente porque no llevamos un régimen nutricional adecuado. Si bien, como tú dices, el ejercicio del paciente lo puede seguir manteniendo, pero también tiene que ir conllevado a un nuevo régimen nutricional adecuado a la edad en la cual se encuentre. Vale. ¿Mi compañero tiene algo más que agregar? Tienes el micrófono apagado. Qué pena. Precisamente estaba buscando en este momento en un trabajo que hicimos hace poco sobre un estudio bueno, buscaba mirar la mejora del adulto, no me acuerdo cuántos adultos, por medio del ejercicio, ¿no? ¿De qué? El ejercicio de resistencia. Y ahí decía pues que las mejoras eran bastante amplias en cuanto a la mejora con respecto a la fuerza en las piernas, que se medía con el test que usted nos indicaba de levantarse de la silla, también con el de prensa, el de agarrar, bueno, la fuerza que tienen en el agarre, mejor dicho. Ajá. ¿Qué otro había ahí? También de resistencia en cuanto a caminar ciertas distancias. Y el estudio nos referenciaba precisamente la muy notoria mejora que hubo en cuanto a este tipo de parámetros. Entonces, pues, no será como un apunte que quería hacer. Sí. Los ejercicios que más se recomiendan en el caso del grupo de adultos mayores son los ejercicios de alta intensidad. Generalmente que el paciente use un 70 a 80% de la capacidad máxima de su organismo. De igual forma, también se recomiendan los ejercicios de resistencia como el levantamiento de pesas y otros ejercicios como los de natación que referíamos, ¿no? Listo. Ok, listo. Estoy acá. Bueno, creo que no hay más que agregar aquí. Seguimos con la penúltima pregunta. Vale, entonces, esta dice, ¿es efectivo consumir suplementos nutricionales para combatir la pérdida de masa muscular que causa la sarcopenia en una persona de edad avanzada? Creo que a medida de la entrevista, pues se han venido eh, respondiendo algunas preguntas, sin embargo, pues acá puntualizar un poco más para, Eh, para seguir avanzando. sí, pues esto ya lo habíamos enfocado más en las personas que tienen, tienen las que siguen una dieta de vegetales, bueno, y Sí, justo no consumen. lo poníamos como ejemplo, pero por supuesto que Sí, sí, ¿no? En algunos casos, además de las dietas que pueda presentar el paciente, se pueden precisar algunos suplementos nutricionales, como aquellos que pueden contener leucina o beta-hidroxibetametilbutirato, suplementos con vitamina D, que estos van a ayudar a optimizar el músculo. Por ejemplo, el HMB, que es el beta-hidroxibetametilbutirato, lo que va a hacer es, esto aumenta la síntesis de proteínas y va a reducir la degradación del músculo. Entonces, esto también va a servir como un anticatabólico, o sea, va a disminuir la pérdida muscular. Y también de igual forma un anabólico, que va a hacer que se forme músculo, ¿no? Contra la construcción de las proteínas musculares. Entonces, con estos suplementos, esto se va a traducir en el desarrollo de masa muscular, ¿no?
que puede producir en este caso mejoras a nivel de fuerza y de volumen de la masa muscular de estos pacientes. Vale, ahí tengo yo una duda que me acaba de surgir, y es que ahorita estábamos también adentrándonos un poco con el tema de los esteroides o de los opioides al momento de querer combatir la sarcopenia, ¿no? Pero si en algún momento se busca eh, utilizar estos métodos en una persona que tal vez tenga algún tipo de problema renal o hepático, ¿puede existir algún problema? Por lo mismo que se dice que los esteroides pues atacan o pues no son muy fáciles de ¿qué? Procesar por estos órganos. Exacto. Lo ideal es que un paciente que vaya a usar anabólicos como tratamiento en la sarcopenia tiene que pasar primero por una evaluación médica general para ver si el tratamiento de estos corticoides no se encuentra contraindicado, ¿no? Ok, vale, listo. ¿Tienes alguna duda ahí? No. Vale, listo. Vale, entonces pasamos a la última pregunta, que dice, ¿podría usted describir de manera más técnica y detallada el proceso que desencadena la sarcopenia en el cuerpo de una persona con de edad avanzada? Ok, bueno, hablemos primero que la sarcopenia va a ser producida por un proceso fisiológico del envejecimiento. Entonces va a hacer una fisiopatología muy compleja, ya que va a intervenir tanto procesos musculares como procesos endocrinos y procesos neurológicos. Entonces, iniciemos por el envejecimiento, ¿no? Con el envejecimiento normal, pues la calidad de las fibras musculares se van a ir deteriorando. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reducir la potencia de acción máxima, ¿no? Y de igual forma su capacidad de acortamiento y elasticidad. Es por eso que si puedes observar, muchos ancianos presentan los populares calambres que no, o como ellos mismos lo expresan, como que tengo el músculo entumecido Sí. o el músculo duro, porque su capacidad de acortamiento y elasticidad están reducidos, mientras que nosotros, siendo personas jóvenes, nuestros músculos van a reaccionar de manera normal, ¿no? Otro de los cambios que se presentan son los cambios pues, a nivel de anatómicos, ¿no? Porque va a haber una reducción del número, de tanto de número y de activación de células satélites musculares, y esto va de igual forma a producir una reducción a nivel de las fibras musculares, principalmente las fibras de tipo 2A. Ahora, al haber una pérdida de estas fibras musculares, nuestro organismo tiene que suplir esos espacios con otro tipo de células, y principalmente en estos espacios van a ser suplidos por tejido graso. Okay. Ahora, otro de los cambios que se presenta en la sarcopenia, pues va a haber un aumento de niveles de miostatina, y esto va a modificar que se regule el metabolismo proteico muscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a consumir las proteínas en el organismo, ¿no? Y otro de los cambios que se producen es los cambios neurológicos. Ya las fibras nerviosas no llegan con una adecuada respuesta, entonces por ende el paciente ya no tiene la misma sensación, la misma energía para poder realizar una contracción, y por eso los pacientes aducen que al caminar, el paciente adulto mayor al caminar no sintió que pisó, que no sintió la pierna, y ahí sufrió la caída. Bueno, continuando con lo que iba diciendo, pues vamos a ver cómo se va a desarrollar pues, la sarcopenia, ¿no? Vamos a tener nosotros factores humorales. ¿Qué quiere decir con factores humorales? Factores hormonales principalmente, ¿no? Mientras nosotros tenemos un aumento de la edad, la persona va a presentar tanto una disminución de la testosterona y de los estrógenos que produce, la atrofia muscular. Paso 2, tenemos factores musculares que mientras van pasando los años, la fuerza de la persona va a ir disminuyendo, tanto por un deterioro de la edad y por la falta de ejercicio. Segundo factor. Factor 3, factores a nivel de nuestro sistema nervioso. Como dije previamente, va a haber al aumento de la edad, las unidades motoras, principalmente de la médula espinal, se van a ir perdiendo, provocando una hipotrofia de los músculos, ¿no? Cuarto factor, el factor nutricional, deficiencia de proteínas,
y el músculo necesita proteína, perdón, el organismo necesita energía, va a consumir las proteínas del músculo, por ende va a haber una reducción progresiva de la masa muscular. Y de igual forma, los adultos mayores, a pesar de que no se puede observar, los adultos mayores, ellos tienen un aumento del gasto de energía basal. Quiere decir que los adultos mayores gastan más energía que nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, al perder mayor energía, los adultos mayores van a producir una pérdida de peso que va a ser secundaria a la deficiencia del consumo energético. Y por ende, como les decía anteriormente, estos espacios que ya no va a haber fibras musculares van a ser reemplazados por tejido adiposo, ¿no? Disminuyendo de esta forma la cantidad de masa muscular, que también va asociada a la disminución hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué es cómo se produce la sarcopenia? Pues inicialmente, al ver un adulto mayor, va a presentar alteraciones a nivel circulatorio. Estas alteraciones van a producir un incremento de la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? En palabras simples, son grasa o trombos dentro de los vasos sanguíneos que impiden que la sangre llegue de manera normal a algún tejido. Si bien lo más común es que esta arteriosclerosis pueda producirse una afección a nivel neurológico, como un infarto cerebral o en lo que se denomina accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco, pues también produce daño a nivel muscular. Esto agregado a la anorexia que presenta los ancianos, esta anorexia va a conllevar al anciano a una malnutrición y por ende el organismo del anciano, al no tener los nutrientes necesarios para producir energía, pues va a consumir las proteínas del músculo y por ende de igual forma producir sarcopenia. Otro punto, los pacientes adultos mayores pues van a tener una capacidad inflamatoria muy marcada, porque va a haber un aumento a nivel de la actividad de la citoquina, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Entonces, este proceso inflamatorio de igual forma produce un daño a nivel muscular y por ende también va a haber destrucción y pérdida de volumen muscular. De igual forma, la disminución de la actividad física va a impedir que el músculo gane volumen, se hipertrofie y por ende va a haber pérdida y reemplazo por lo que son las tejido graso, ¿no? De igual forma también va a haber la disminución de las hormonas que son anabólicas, que como lo dijimos previamente en momentos anteriores de la presentación, la testosterona, la hormona la hormona del crecimiento, ¿no? Y básicamente esto va a ser las bases fisiopatológicas de la sarcopenia. Ok, la verdad, pues acá ya es todo como un poco más técnico, más detallado. Entonces, pues por mi parte, no. Sí, he tratado de hacerlo lo más entendible posible para no usar mucha terminología, para que todos lo puedan entender. Exacto. No, estuvo súper bien. Entonces, no sé si Mafe tenga algún apunte. No, ya con lo que dijo el doctor, ya está totalmente claro. Entonces, creo que con esto finalizaríamos. Que solo nos queda pues realmente agradecerle por aceptar la invitación. Fue la verdad fue un espacio que nos permite en este momento aprender mucho más y que le va a permitir a mis compañeros, a mi grupo de trabajo y al docente pues entender mucho más este tema. Solo nos queda agradecerle y nada, eso sería todo por esta entrevista. Gracias de igual forma a ustedes por la invitación. Si desean información adicional o tienen alguna pregunta de cualquier tema de salud que deseen, mis redes sociales se las pueden pedir a los organizadores. De igual forma, si no se las dicto, estoy como doctor.estetomedi en Instagram. Siempre contesto cualquier pregunta de cualquier tema médico o que deseen, me pueden consultar. No tengo ningún inconveniente en responder. Ok, entonces compañeros, ya saben, podemos ir a seguirlo. Como saben o como pudieron observar, él es muy, entiende muy bien estos temas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. No se preocupen. Gracias a ustedes. Listo, doctor César, que le vaya muy bien. Gracias.